Hola, hola, buenas noches. Quita el sonido aquí. Buenas noches. Vamos a ver cómo funciona la conexión. Después de unos días sin interactuar por acá. Buenas noches. Hola. Pedro, buenas noches. Anabel, buenas noches también. Sara, hola, ¿qué tal Sara? ¿Cómo está? Fran, hola Fran, ¿cómo andas? Ya recuperado. Yurisbel también. Jaime Bravo, buenas noches. Vamos a esperar unos minutos para... Hola Mercedes también, un abrazo para ti. Juan Ramón también, buenas noches. Vamos a esperar unos minutos para que se conecten algunos amigos y comenzar el live de hoy. Hola Juan Ramón. Mercedes, un saludo para ti. Ángel Junior también, un saludo para ti. Carlos Pérez también, buenas noches a ustedes por allá. Suerte que el huracán finalmente se desvió y no tocó Miami, ¿no? Un saludo Ángel, un saludo para ti también. Buenas noches Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para tu esposo también, Chema, también, Alcides también. Me alegro, Mercedes, un saludo para ti también, Carlos Pérez. Lolo Pérez también, Ana María, un saludo para ti. Gracias por estar por acá, Ulises también. Les decía que bueno, que suerte que finalmente no. Javier también, un saludo para ti. Alberto también. Raquel, buenas noches. Armando, buenas noches. Marta, también buenas noches. Suerte que finalmente Ricky, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo van tus cosas? Armando también. Suerte que finalmente el huracán no afectó Miami. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con las otras zonas, ¿no? Por acá ya está Claudio también. Claudio, hola Claudio, lo tengo aquí a mi lado, pero bueno, está conectado también. El audio, tienes que quitar el audio, si no. Buenas noches. Bueno, Ariel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, voy comenzando a comentar algunas cosas. Bueno, primero decirles que hubo un pequeño alto en los live porque di un viaje corto a Miami, principalmente cuestiones familiares, y eso participé en 3-4 programas, pero realmente no mucho, sino principalmente fueron principalmente o sea, cuestiones familiares, ¿no? Gracias a Dios todo bien, la familia por allá bien, y bueno, ya de regreso para tratar de comenzar y seguir. Veremos qué tal nos acompaña hoy la conexión. Entonces, bueno, hay varios temas, se han acumulado ahora. Hola Elena también, Alilo también lo vi por ahí. Buenas noches. Armando, buenas noches. Se han acumulado varios temas en esta semana. Fueron un par de semanas que no interactuamos por esta vía. Y bueno, quiero contarles un poco la visión que tengo. Salir fuera de Cuba siempre, aunque acá ahora hay un poquitico de más conectividad, cuando uno está fuera de la isla siempre se empapa mucho más de lo que está pasando. Y realmente, sobre todo en el tema venezolano, en el tema, participé en algunos programas que ya les comentaré más adelante sobre Venezuela, la visión mía desde Cuba, desde la oposición cubana hacia lo que está ocurriendo en Venezuela. Y realmente fue interesante, y ya les contaré por qué. En algunos debates, sobre todo me invitó Alejandro Marcano, un periodista que bueno, está por la Mega TV, también está por Radio TV Martí. Ahora recientemente inauguró un programa con Colina, otro venezolano también bastante activo. Un saludo Henry, un saludo Frank también. Y realmente fue interesante, para mí fue productivo participar en esos debates, y les iré contando. Por lo pronto quiero comentarles algo. Todos los miércoles por la tarde-noche, a partir de 7 a 9, se está realizando un tuitazo por los presos políticos. Hay algunos colegas acá, algunos activistas de acá dentro de la isla que me han comentado
que a esa hora la conexión muchas veces se dificulta. Y bueno, la solución que encontramos, o lo que encontramos fue que todo el miércoles se puede tuitear sobre el tema de los presos políticos, y así de esa forma quienes están acá dentro de la isla, que tienen dificultades con el tema de la conectividad y los horarios donde la conexión casi cae a cero, bueno, pueden durante el día poner sus tweets, y entonces por la noche, bueno, retuiteamos y vamos poniendo con la capacidad que tengamos, ¿no? Pero la idea es que por lo menos un día a la semana, el miércoles, quizás desde las 8 de la mañana o las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, se esté poniendo en los muros y se esté circulando todo el tema de los presos políticos, tanto en Facebook como en Twitter, ¿no? Principalmente es un tuitazo, pero algunos colegas, algunos amigos gustan también poner en Facebook también los carteles y mover la información, y me parece que es extremadamente importante. Les puedo decir que como el dato nuevo que teníamos en estas 2 semanas que no interactuamos fue que Amnistía Internacional aceptó a 5 prisioneros cubanos como prisioneros de conciencia. Yo creo que es un buen paso, pero honestamente insuficiente. La mayoría, hay algunos casos muy particulares que tienen que ver con problemas de delitos que ellos llaman contra la seguridad del Estado. Hay algunos casos un poco confusos, como es una persona que fue secretaria de Ricardo Alarcón, el esposo, o sea, excepto 2 o 3 casos que están registrados, pero la mayoría de todos los activistas cubanos que están hoy en las cárceles realmente están por motivo de conciencia. Sabemos que Amnistía Internacional tiene una serie de requisitos que dificulta y realmente entorpece en muchos casos poder poner a los prisioneros en esa categoría, pero no obstante creo que 5 es un número extremadamente bajito, y hay que trabajar para que se incremente ese número, y hay que mostrar visibilidad. De todas formas tenemos que entender que Amnistía Internacional es una organización muy prestigiosa, pero es una organización, y muchas veces toda esta visibilidad que se da y toda esta información que se maneja, que se puede mandar a Cancillería, que se puede mandar a otras organizaciones, también tienen igual peso. O sea que tampoco hay que afligirse porque en algún momento Amnistía Internacional no reconozca a los presos, pero nosotros seguir moviendo la información. Por acá me dice Mercedes que es evidente que el tema de varias mujeres de las damas de blanco no fue contemplado. Gracias a Dios Silverio ya aparece, o sea, yo creo que tenemos que congratularnos por lo menos a tener ese movimiento y que aparezcan algunos de estos presos, y que eso ayude a mejorar sus condiciones, ¿no? O que por lo menos salgan en libertad en poco tiempo. Xiomara de las Mercedes, hoy estuve por acá hablando con Ángel Moya y Berta Soler, y me plantean que ella todavía está débil, sigue con fiebre, están apareciendo muchos síntomas y otras enfermedades, digamos, oportunistas, ¿no? Porque teniendo en cuenta que todo su sistema inmunológico había decaído, bueno, han aparecido varias cosas a la vez, pero bueno, por lo menos está estable, no está en esa condición crítica que en algún momento estuvo cuando la tuvieron en terapia intensiva. Entonces me parece que hay que seguir mostrando su caso, hay que seguir dando visibilidad, pero gracias a Dios por lo menos no está en esa condición crítica. Siguen los médicos manifestando que la causa principal de su estado físico es tuberculosis, ¿no? Y está haciendo los tratamientos. Entonces, creo que, como les decía, es importante que los miércoles, mantengamos esta visibilidad a los presos. En estos días he visto también... Antonio, ¿puedes decir que bueno, las preguntas que puedan ir haciendo que me las manden? Sí, recuerden, Claudio está ayudándome por acá a mi lado, y preguntas que ustedes quieran ir manejando también, por favor la pueden comentar para que Claudio las copie, y ya cuando pasemos a la interacción, preguntas y respuestas, bueno, ya tengamos ya un cúmulo de preguntas y sea más dinámico el live. Les decía que he visto en estos días algunos comentarios en Facebook sobre el tema de la Iglesia Católica y en relación a los presos. Como cuando murió Jaime Ortega, yo hice un comentario en el que decía que esperaba que hubiera una reacción, un cambio. Vamos a ver qué ocurre en todo este escenario. Me parece que sí es muy importante que la Iglesia vaya ocupando el papel que le corresponde en todas las sociedades. Las iglesias
siempre están del lado de los desposeídos, de las personas que están en condiciones difíciles y buscando el apoyo a ellos. Yo creo que es muy importante que eso ocurra. Hoy, en lo particular, leí una carta de los obispos que sale a colación del anuncio de que el nuevo arzobispo de La Habana va a ser nombrado cardenal, y me parece que la carta decía algunos puntos, sobre todo mencionaba el tema de la difícil situación que tiene la Iglesia Católica para desarrollar su trabajo, todo lo que está relacionado con que no tienen medios de comunicación para llegar al pueblo, y creo que o sea, es necesario que la Iglesia Católica y otras iglesias vayan remarcando y señalando la necesidad que tienen de usar estos espacios. En el tema de los presos me parece que es fundamental que la iglesia juegue el papel que le corresponde, el papel que juega en muchos países, y bueno, esperemos que esto ocurra. Pero también quería mencionar que no solamente, que creo que es importante señalar esto a la iglesia, me parece que es básico, pero me parece que también hay que señalarle a algunas organizaciones del exilio que, si bien en algún momento podemos ver un tuit o podemos ver un comentario, sin embargo creo que no se está haciendo el trabajo con la intensidad que se debería hacer. He mencionado en otras ocasiones que, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos reconoce el listado de Foro Penal, que es una organización venezolana en la que se computa todos los presos políticos venezolanos, y ese listado se reconoce. Sin embargo, en el caso de los cubanos eso no ocurre. Hay varias organizaciones ahora que están trabajando el tema de los presos, de las que se ha mencionado más en los últimos tiempos es, ¿cómo es que se llama la organización que ahora se me fue de la mente? Political, o sea, de los presos políticos, que ha estado ahora en los últimos tiempos, Claudio, manejando el tema de los presos. Bueno, hay una organización que incluso su nombre es en inglés, ahora se me acaba de ir de la mente, que incluso fue la que sacó a la luz lo de la aceptación de los presos o la clasificación de los presos como prisioneros de conciencia por parte de Amnistía Internacional. Pero me parece que hay otras organizaciones ahí mismo en Miami, establecidas en Miami, que pudieran hacer un trabajo más intenso en el tema de los presos. Eso me parece que es tarea pendiente. Creo, y tengo que decirlo, que por parte de los legisladores cubanoamericanos no hemos visto la reacción que esperamos para con el tema de los presos políticos cubanos, y me parece que hay que seguir empujando para que eso ocurra. Hay que seguir empujando para que los legisladores se pronuncien, no solamente legisladores cubanoamericanos. Sería sumamente interesante que otros legisladores también que conozcan el tema Cuba y quieran implicarse, también nos ayuden en la defensa de los presos políticos cubanos. Entonces, hay un tema que quiero comentar, un tema que en los últimos días, estando, como les decía, en Miami, que uno tiene mucho más acceso a internet, puede ver los videos, puede monitorear mucho más lo que está pasando con las noticias en las redes sociales. Me ha llamado la atención, y yo me imagino que muchos de ustedes también los han estado viendo, y es la violencia policial que está apareciendo en muchos videos. El uso incluso de perros, o sea, unas reacciones completamente desmedidas contra jóvenes cubanos, usando en los carnavales. Ese video en el que están lanzando a una persona por arriba de una valla para que después lo golpeen del otro lado. Hay otro video que hay un policía que le da un bofetón a otro joven y después se lo lanzan también para adentro y lo siguen golpeando. Golpes a personas en el piso. O sea, creo que todo este escenario que por una parte anteriormente no tenía esa visibilidad, ahora la está teniendo. Pero todo ese escenario creo que va encaminado directamente a algo, y es a infundir el terror y el miedo en la población. Uno de los videos se veía una larga fila de los conocidos como boinas negras o avispas negras,
que estaban golpeando, o sea, cargaban a la gente y golpeaban a un solo ciudadano en forma desmesurada. Creo que, como les decía, eso no es casual. Desde mi punto de vista, eso no es casual y tiene que ver con todo el entorno que se está generando en el país. Hemos visto a las personas hablando mucho más, manifestando su descontento. Este mismo hecho de mostrar los videos y sacarlos a la luz pública también es una muestra de una actitud ya más rebelde, más contestataria. Y me parece que toda esta reacción que está lanzando el régimen para nada es fortuita. Yo creo que ellos saben perfectamente bien, o sea, saben perfectamente bien cuál es el escenario y el ambiente que hay en las ciudades, sobre todo en la ciudad de La Habana, que es mucho más populosa, y están tomando estas medidas para que el cubano sepa lo que le ocurre cuando se atreve a hacer algo. Y me parece que en ese sentido quiero traer esos videos un poco, mostrarlo en el contexto también de lo que está pasando con la oposición. Todo ese escenario, esa golpiza al ciudadano común, todas estas nuevas medidas que están tomando contra los cuentapropistas que siguen las medidas de control, toda la reacción que el régimen tiene contra la oposición, contra el periodismo independiente. Hemos visto en los últimos tiempos realmente acciones bastante drásticas. Yo quisiera mencionarles el caso, ya lo habíamos mencionado, pero el caso de Roberto de Jesús Quiñones, que después que incluso el secretario de Estado, Mike Pompeo, lo mencionara en uno de sus tweets y en una entrevista, bueno, pues ellos lo acusan, lo condenan, y no solamente ahora, bueno, se suponía que tenía que ingresar como el día 10 o algo de eso, ¿no? Pero ahora le adelantan incluso el día que tiene que entrar a cárcel. O sea, yo creo que todo eso son mensajes muy directos y muy significativos para decirle a toda la comunidad internacional y a la administración norteamericana, y decirnos a todos nosotros que ellos no van a tener contención, que ellos van con todo y que ellos van a buscar aplastarnos. Y en ese sentido, todas estas imágenes, y por eso lo mencionaba anteriormente, son completamente coherentes con el mensaje violento y agresivo que está lanzando el régimen. Hemos visto también en los últimos tiempos que el régimen se ha lanzado a prohibirle a muchísimas personas también salir del país. O sea, yo diría que es todo un paquete en el que el régimen está mostrando su garra y mostrando cuál es la dirección en la que se van a mover las cosas. Me parece que el tema del periodismo independiente es uno de los temas cruciales que hay que también sacar a colación. Hace unos días veía en Miami al periodista Ignacio, que estaba en Caliente Prensa Libre, que estuvo mucho tiempo acá con nosotros en el escenario opositor haciendo su trabajo, y lo veía contar su triste historia en relación a su esposa, que había fallecido producto de una enfermedad en la que se suponía que tenían que haber dado un resultado de una biopsia, y en base a eso el tratamiento correspondiente, y según esto se había perdido la muestra. Eso definitivamente acá adentro es extremadamente sospechoso. Nosotros que hemos visto de cerca todas estas historias que han ocurrido, sabemos cómo se comporta el régimen. Pero en esa propia entrevista, que realmente para mí fue conmovedora ver el estado en que se encontraba Ignacio, después de conocerlo acá, que era una gente bastante activa, muy movida, con buen espíritu. Pero en la entrevista él dice algo que a mí me llamó la atención. Luego comenté con él, pero bueno, no tengo autorización para comentarles todo, solamente esto que les voy a decir. Y él comenta en la entrevista que hay un momento determinado donde él pierde los apoyos que algunas agencias le daban para que realizara su trabajo aquí dentro de la isla. Y a mí me parece eso muy significativo. Me parece muy significativo porque ya hemos escuchado de otros periodistas independientes que ahora viene surgiendo algo que le llaman periodismo alternativo. Y este periodismo alternativo, por supuesto, es un periodismo más descafeinado, es un periodismo que muchas veces no se va de frente completo a marcar al régimen, a la tiranía, a marcar ciertos problemas, sobre todo en los que está implicada la oposición. Y en ese sentido, me parece que es alarmante que el régimen siga con las manos sueltas para irle arriba al periodismo independiente,
En otros programas también mencionábamos los casos de periodistas independientes que le han robado todos sus medios de trabajo, que han sido multados. En especial, me parece que uno de los medios o portales que está siendo sujeto de todos estos ataques es claramente Cubanet, por lo que hemos visto en los últimos tiempos, el número de periodistas de Cubanet que han tenido problemas y están siendo hostigados y acosados por el régimen. Y creo que el tema del periodismo independiente es uno de los temas también que hay que poner el ojo. Hoy en día es difícil señalar cuál de los blancos son los preferidos para el régimen. Sabemos que todo el tema del activismo también está siendo fuertemente hostigado, pero los periodistas independientes están ocupando también un papel importante en toda la represión que está realizando el régimen. Creo que hay que poner mucha atención. Hay que tratar de darle mucha visibilidad a los periodistas. En estos días atrás vi que Luis Felipe Rojas en Radio y TV Martí estaba haciendo como una serie con distintos periodistas. Me parece que es una magnífica idea. Mostrar los rostros, quizás videos, sería interesante también, no solamente artículos, porque esta es la era de visualizar, esta es la era del audiovisual, de la imagen. Y me parece que es muy importante que la gente aquí dentro de Cuba, sobre todo, pero en el exilio también y fuera de la isla, se conozcan los rostros y las voces de quiénes son las personas que están atreviéndose a reportar toda la situación que se está viviendo dentro de la isla. Creo que es fundamental el apoyo que se le dé a los periodistas independientes en este momento, y he escuchado en algunos casos de ellos, quejas como que en ciertos canales se usan sus materiales, no se les menciona, no se les da derechos de autor, o sea, reconocimiento explícito del trabajo que está haciendo cierto individuo, y me parece que esto debe cesar. Me parece que es importante que cuando existan estos reportajes se usen por otras cadenas, se usen por otros canales de televisión, se sepa quiénes son estos periodistas que están detrás, sobre todo porque esa visualización representa un poquitico más de protección. No mucho, porque el régimen está actuando, como lo estamos diciendo, a rostro descubierto, pero me parece que sí hace falta un poquitico más visualización. Y aquí voy a volver a remarcar en otro tema que ya he dicho varias veces. A mí me parece que es responsabilidad de la oposición cubana, es responsabilidad de quienes estamos aquí dentro y tenemos alguna visibilidad, tenemos algún liderazgo, de estar remarcando en la difícil situación en que nos encontramos. Me parece que no es para nada productivo decir que estamos en un momento donde la oposición está vigorosa, fuerte, podemos tirar mañana al régimen, tenemos todo un ímpetu. Me parece que eso nos hace daño, me parece que resulta contraproducente, porque la realidad que estamos viviendo es que el régimen está yendo con todo hacia arriba de nosotros, ha logrado sacar a muchísimos activistas de la isla, ha ido logrando debilitar consistentemente a la oposición. Sin embargo, y lo repito siempre, lo importante y lo interesante que está pasando en este momento es que muchos ciudadanos que antes se mostraban con cierta reticencia, con cierta lejanía a la oposición, a los disidentes, ahora están atreviéndose a tener mucho más contacto. Y esa es la parte que me parece que tenemos que enfatizar y me parece que tenemos que remarcar y decir que por eso necesitamos más apoyo, porque nosotros somos ese potencial problema para el régimen y el régimen lo sabe. Pero me parece que es muy peligroso y me parece que es contraproducente estar lanzando la imagen de que estamos en un momento donde el movimiento opositor es vigoroso. Es falso y necesitamos más presión para frenar al régimen en toda esta embestida que tiene contra nosotros. Necesitamos más apoyo, más visualización, más apoyo en lo político, mucho más apoyo en el tema de los presos y mucho más apoyo con los recursos y medios para el trabajo. Me parece que en el mismo caso del periodismo independiente, con alguno de los que hablaba me decía que para editar tenían computadoras ya viejas, obsoletas. Me parece que todo eso tiene que empezar a cambiar. Me parece que tenemos que entender que estamos en una guerra que el régimen ha declarado contra el pueblo cubano desde hace 60 años, y el régimen dispone de una cantidad de recursos inmensa, de una cantidad de chivatos como conocemos que el régimen los puede comprar, los manipula. Y del lado de acá de la oposición, si queremos realmente tirar al sistema,
Sí, o sea, porque no estamos hablando de mostrar lo abusivo que es el régimen. Eso se sabe. Se sabe que el régimen no permite absolutamente nada. Hace unos días iba a ocurrir una reunión en Camagüey de Almanza, un opositor, un hombre que es un intelectual, un escritor, y el régimen impidió un encuentro que no iba a rebasar más de 15 o 20 personas. O sea, ellos están en una especie de opción cero. Y hay que decirlo. Hay que manifestar que el régimen no está dejando absolutamente dejar hacer nada. Y que la oposición necesita ese apoyo para frenar al régimen, para aguantarle las manos y que realmente nosotros podamos desplegar y hacer nuestro trabajo. A mí me parece que eso es una responsabilidad que tenemos todos los que realmente queremos tirar al régimen y no lanzar de momento falsas expectativas que digan que estamos en un momento airoso cuando realmente no es así lo que está ocurriendo. Entonces, déjenme ver qué otro tema tenía por acá. Bueno, ese en esa parte. Por otra parte, quiero mencionarles, les decía al principio, para ya pasar a las preguntas y a la interacción con ustedes, quiero mencionarles algo que me pareció muy interesante de los programas que participé sobre Venezuela. Y en uno de esos programas, lo pusimos en el muro nuestro de Facebook, quien me invitaba, que es Alejandro Marcano, un periodista venezolano bastante conocido en el medio y en este ramo, junto con José Antonio Colina, me preguntaban en el programa, el programa partía de la pregunta de qué están haciendo mal los venezolanos desde el punto de vista de nosotros los cubanos que llevamos 60 años. Y lo que me parecía interesante de este cuestionamiento es el hecho de preguntar en qué nos estamos equivocando. Y me parece que esa pregunta tenemos que hacernosla nosotros también los cubanos. ¿En qué nos estamos equivocando? Y parte interesante de lo que llevaba implícito el programa y la pregunta es el debate y el cuestionamiento que se tiene que abrir. Debate y cuestionamiento que no existe en el caso de nosotros los cubanos. Yo no sé ustedes, pero yo en Miami incluso, que es tierra libre, donde hay libertad de expresión, donde hay múltiples medios, no solamente ya los canales establecidos como el 41 o Mega TV, no, sino todos estos otros canales alternativos que se han abierto, que se ven a través de YouTube, Facebook. En ninguno de esos canales yo veo debates entre nosotros los cubanos sobre lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal, sobre distintos puntos de vista en los que coincidimos y en los que no coincidimos. Me parece que esto es un problema serio que tenemos que analizar por qué está ocurriendo, por qué no nos podemos sentar activistas de dentro de la isla y del exilio a debatir en lo que estamos funcionando y en lo que no estamos funcionando, en qué estrategias pueden tener impacto y qué estrategias no pueden tener impacto, no son viables. Creo que ese déficit está haciendo un daño tremendo. Por lo menos mi experiencia personal es que cada vez que he planteado que ocurra este debate político, lo que he recibido han sido ataques a nivel personal, pero aparte totalmente fuera de control y realmente delirantes en muchos casos. Y me parece que un paso básico que tenemos que hacer es empezar a promover estos debates. Si bien los venezolanos deben escuchar parte de lo que nosotros le hemos dicho durante mucho tiempo, de que les podía pasar, de cómo venía, de cómo trabajaba el régimen, la seguridad del Estado, hay una parte que los venezolanos nos pueden enseñar que nosotros deberíamos aprender respecto al tema de los debates. No hay debate en el caso cubano, lo cual es lamentable. Acá dentro de la isla en algún momento eso ocurrió. Queremos retomarlo, me parece que es necesario retomarlo entre los actores que estamos acá dentro de la isla, pero deberían también existir estos debates en el exilio, en algunos medios del exilio, para que se pueda ver cuáles son los contrastes, cuáles son los puntos a favor y los puntos que hay en contra. Entonces me parece que, bueno, quizás paro por acá para ya empezar a contestar. Y solamente antes de eso decirles que el debate que hoy yo creo que se debe plantear es un debate que al final va a tener una riqueza tremenda, porque no es solamente
me parece hablar de la visión o la estrategia que tenemos para tirar el castrismo, sino también de cómo visualizamos esa Cuba futura y cuáles son las distintas agendas que tenemos en determinados puntos. Hoy en día me parece que el debate ideológico, el debate sobre determinadas agendas que se están planteando tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, evidentemente están impactando aquí en Cuba, y ese impacto aquí en Cuba llega a la oposición. Entonces, creo que es fundamental que se abra la puerta a este debate. Creo que es fundamental que no le tengamos absolutamente ningún miedo, porque por lo menos mi visión es que quien gana cuando no hay debate, cuando lo que hay son ataques, cuando hay posicionamientos y visiones que no se discuten y la gente no les llega cuáles son las que están vigentes o cuáles son las que están teniendo preponderancia, quien gana en ese escenario es el régimen, no somos nosotros, y no gana la libertad. Entonces, bueno, voy a ir parando por acá. Hay otro punto que después puedo tocar, que recién he visto ahora, que es el tema de la Unión Europea, una pronta visita que va a haber de Federica Mogherini acá a La Habana para, en sus últimos días, porque ya le queda muy poco tiempo como representante de la Unión Europea, bueno, pero va a venir a La Habana a apuntalar al régimen, lamentablemente. Esta señora, durante toda su estancia en ese puesto, lo que ha hecho es venir acá y ofender y humillar, intentar humillar a los cubanos con su comportamiento. Incontables veces ha llamado mi amigo Bruno a este individuo que funge supuestamente como canciller. Entonces, Claudio, vamos por ahí a ver qué tenemos. Pero primero, Iliana dice, Si bueno, te puedo subir yo creo el micrófono, te lo sube y el sonido también. Iliana dice, bueno, que hay un periodista independiente, Guillermo Orsolo, en huelga de hambre, en protesta por lo regulado. Sí, ¿Qué te parece? Sí. Bueno, el tema de no permitir a los cubanos salir del país no es nuevo. Muchos hemos pasado por ese momento. En lo particular, en mi caso, y bueno, de Ayler también, nos ocurrió cuando el restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos, el régimen impidió viajar durante una buena cantidad de meses, solamente después de la golpiza en donde me fracturaron la nariz y me perforaron el tímpano, para disminuir un poco toda esa presión y toda esa situación que había ocurrido. Bueno, me permitieron normalmente viajar. Entonces ahora ellos están usando esta estrategia de impedir viajar como castigo. Yo creo que al final de la jornada es lo que ellos siempre hacen, tratar de chantajear. Si usted se porta mal, si usted hace esto, no le voy a permitir salir. Si usted se acepta mis condiciones, le permito. Y todo este chantaje, bueno, es parte y es típico del régimen cubano, ¿no? Entonces creo que la lista ahora es bastante grande, la lista de las personas que no están dejando viajar. Claudio, hace unos meses, cuando llegó al aeropuerto, ahí mismo le dijeron sin ninguna razón, porque aparte ni siquiera tenía una multa o algo que ellos pudieran justificar, simplemente le dijeron, no, usted no sale. Entonces le digo, esto es algo que me parece importante que se denuncie. Me parece que es necesario que toda la comunidad internacional sepa lo que está pasando y la violación a la libertad de movimiento por parte del régimen. Claudio. Entonces, Mercedes Petillon dice, las organizaciones sobre presos políticos deben aumentar su quehacer. Tú empezaste hablando de... Sí, yo coincido contigo, Mercedes. Yo pienso que el trabajo en este momento es muy insuficiente. Me parece que debería, por ejemplo, existir en Miami. O sea, ¿cómo es posible que en Miami no exista una campaña por la liberación de los presos políticos? Yo me pregunto cómo no puede existir en Miami una campaña sobre esa liberación. ¿Cómo no puede haber una campaña sobre la liberación de Sosa Fortuny? ¿Cómo no puede haber una campaña sobre, por ejemplo, Ernesto Borges? O sea, individuos que llevan más de 20 años presos. O sea, ¿cómo no hay una campaña sobre estas personas? ¿Cómo no hay una campaña sobre las mujeres que están presas ahora mismo? En el caso de Xiomara, que ha estado al borde de la muerte. ¿Cómo no hay una campaña donde hayan fotos de estos presos en la prensa, o que saquen la televisión, o que saquen las redes sociales? O sea, no me explico. Yo no encuentro explicación. No encuentro explicación tampoco a que no hayan declaraciones fuertes de los legisladores cubanos americanos. Me parece que es fundamental
si se desea que realmente la gente en Cuba saque valor para enfrentarse al régimen. Porque si estamos viendo todas estas golpizas y si estamos viendo todas estas reacciones con perros, si estamos viendo todos estos ataques, ¿cómo es posible que no exista una campaña para frenar todo esto? Silvia Méndez dice, los tiranos quieren que el pueblo tenga mucho miedo y también están los actores de repudio a la oposición, porque ya se refería cuando tú estabas hablando de las nuevas golpizas en la calle, la policía y demás. Sí. Fabián Fernández dice, me parece mal eso que le sucedió a Ignacio, hay que ayudarlo y el trabajo de ustedes es muy valioso. Se está refiriendo que evidentemente... Yo creo que el caso de Ignacio no es igual que, como les decía, la mayoría de las cosas que pasan acá en Cuba no son fortuitas, la mayoría de las cosas están calculadas por el régimen. La presión que se le ha hecho a muchísimos periodistas independientes para que abandonen la isla, para que se den cuenta en la situación de indefensión que está su familia, ese es un trabajo sistemático hecho por parte del régimen que ha logrado tener efecto dado la poca visibilidad. O sea, el caso de Ignacio realmente para mí fue doloroso, muy triste verlo en la televisión, en el programa de Juan Manuel Cao, verlo como estaba hablando de su esposa, que en algún momento rompe casi en llanto, porque uno se da cuenta que es el trabajo sistemático que ha hecho el régimen que lamentablemente está teniendo efecto, excepto ese día que Ignacio sale en la televisión y cuenta eso, o en otros momentos que se ha visto en redes sociales. Por favor, esa información no tiene una preponderancia. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a esperar que la gente acá dentro de la isla se decida a enfrentarse al régimen, asumiendo los costos, asumiendo lo que significa? En estos mismos días en el canal de Estado de SAT se ha estado reponiendo una serie que hicimos que se llamaba Vamos por ti, por tu familia, donde mostraba cómo el régimen se lanza sobre la familia de los opositores, activistas o cualquiera que se le enfrente. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que el cubano se rebele si la gente que está teniendo el valor de hacerlo tiene que pagar un precio altísimo y realmente el apoyo es muy pobre? O sea, yo no lo puedo entender. No, pero además, Antonio, el pueblo de Venezuela ya se desangró en las calles, ya se vio también, y al final no ha habido una respuesta contundente, es decir, hay situaciones distintas entre Venezuela y acá, ¿no? Yo lo que quiero decir, si la gente no sabe, al menos no intuye, no sospecha que va a haber un contragolpe democrático, no se lo puede pedir. En el caso de Venezuela, parte de lo que se está discutiendo hoy en día es que tiene que haber una amenaza creíble hacia el régimen castrochavista para que realmente se pueda poner una presión y salir y ver qué reacción tiene. Pero si no hay esa amenaza creíble, evidentemente no va a pasar nada. Entonces, me parece que es fundamental que todas las personas que aquí están asumiendo el costo de enfrentarse al régimen, que puede ser desde el frente que desee, puede ser el grupo de artistas independientes, puede ser los periodistas independientes, puede ser los activistas, las personas que nos consideramos ya opositores, o sea, desde el frente que sea, tiene que haber un respaldo, tiene que haber una visibilidad, porque de lo contrario, como se dice en buen cubano, para el régimen ir aplastando a esa fuerza, ir aplastando a ese espíritu de rebeldía, es pan comido, porque sencillamente hace las cosas con las manos sueltas. Y miremos lo que va pasando en Venezuela. De las marchas que se vieron en el año 2014, donde salían miles y miles de personas a la calle, la sociedad se va desgastando, se va fracturando, se va atomizando. Para el régimen es más fácil entonces señalar quiénes son los puntos que tienen que reprimir para ir apagando esa rebeldía. Y eso en este momento el régimen lo tiene muy claro porque está previendo la situación que puede venir. Claudio. Ayler González dice, la demagogia y la infladera de globos vuelve más indefensa a la ya débil oposición. Yo pienso que es responsabilidad de quienes queremos la libertad de Cuba de hablar claramente de la situación que estamos viviendo. De lo contrario, como decía anteriormente en mi comentario, es contraproducente y nosotros mismos nos hallamos. Puede que ganes un poco de notoriedad en un momento X, en un momento Y. Oh, tal grupo, mira todo lo que supuestamente estamos haciendo, lo que estamos alcanzando. Pero a la semana, al mes, eso se acaba. Y entonces tenemos que enfrentar la realidad, y la realidad es que el régimen encarcela, el régimen golpea, el régimen se mete en domicilios, roba lo que le da la gana, como acaba de pasarle a José Daniel Ferrer, y no pasa nada. Entonces, si eso está ocurriendo de esa forma, y el régimen tiene las manos libres,
Bueno, pues sencillamente estamos realmente siendo irresponsables en decir vamos a lograr y remontamos y en 3 días tumbamos esto. No, no es verdad. Me parece que en eso tenemos que hablar con claridad y hacerle, o sea, que llegue la señal de alarma que estamos lanzando. Claudio. Marilena Pizza dice ya algo para cerrar en este tema que dice, Rodiles, estoy contigo en eso, el triunfalismo opositor, que es contraproducente. Entonces, Elena le responde a Mercedes. Déjame decir, María Elena, aquí hay una cosa que es fundamental. Una cosa significa, una cosa es mostrar en forma de denuncia los abusos que está cometiendo el régimen y mostrarle a toda la comunidad internacional que el régimen no tiene límites en sus atropellos y en su violencia, y otra cosa es ponerlos contra las cuerdas. Para ponerlos contra las cuerdas estamos hablando de que se necesita una magnitud diferente, y para alcanzar esa magnitud diferente, bueno, el trabajo y el apoyo tiene que ser muy distinto a lo que estamos recibiendo en este momento. Elena en un momento le contesta a Mercedes Pentigón y dice, los GRAN, bueno, es evidente que Mercedes habló de qué pasaba con la ayuda, y Elena le contesta y dice, Mercedes, los GRAN se convirtieron en el modo viviente de la mayoría de las organizaciones y quieren ignorar a la oposición cubana. Tristemente es así. Yo creo que en el tema de los apoyos a la oposición interna tenemos que ser enfáticos y decir que con los medios y los recursos que tenemos para trabajar hoy en día son completamente insuficientes, y en ese mismo sentido, por lo que mencionaba anteriormente, el régimen está en una guerra que es en el sector de la propaganda, es en el sector de la represión, es en vaciar a la oposición, es en las condiciones de vida que tiene un opositor, por favor. Cuando nosotros vemos a algunos activistas en qué condiciones están viviendo, creo que llegamos a hacer algunos capítulos cuando estaba Todos Marchamos, de una serie que le pusimos Gente de Todos Marchamos, ¿no? Sí, cómo no. Y en esa serie, que me gustaría que, bueno, vamos a refrescarlas también en la página de Estado de SAT, veíamos las condiciones en que vivían algunos activistas. Entonces, no es posible creer que nosotros podemos enfrentarnos con el ímpetu y la magnitud que tenemos que enfrentarnos al régimen si estamos en esas condiciones. Entonces, eso yo no le encuentro ninguna explicación. Evidentemente hay cosas que públicamente no se pueden discutir totalmente y abiertamente del todo, pero hay puntos que sí tenemos que dejar bien claro. Si no existe ese apoyo, no se puede llegar a mucho más. Claudio. Ayler dice, casualmente viendo viejos programas de SAT, nuestra propuesta siempre ha sido debatir abierta y honestamente, pero no hay deseo de debate porque no se quiere tocar la verdad. El debate es necesario, y esa teoría de que si uno discute ciertas diferencias y ciertos puntos, el régimen es el beneficiado, a mí me parece que ha sido una falsa tesis que lo que nos ha hecho es mucho daño. No hay nada mejor que la verdad, y no hay nada mejor que la verdad como arma cuando uno se enfrenta a un régimen cínico, mentiroso y manipulador como es el castrismo. Y yo estaba viendo en el caso venezolano muchas similitudes de lo que ha venido pasando en las estrategias de enfrentar al régimen, pero también en las dinámicas de la oposición. Por eso les decía, no solamente tenemos que decirle a los venezolanos qué pueden aprender o mostrarles qué pueden aprender de nosotros, sino también nosotros aprender de los venezolanos, porque hay muchas dinámicas que están ocurriendo en el caso de ellos que tienen que ver con nosotros. Y me parece que es fundamental que podamos aprender, y me parece que sería fundamental establecer esos debates también con venezolanos de qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. La verdad que no entiendo por qué no existen debates entre los cubanos. Me voy a comentarle a Marcano a ver si en algún momento ellos tienen la posibilidad, en el mismo espacio que está haciendo con Colina, que se llama En Blanco y Negro, si ellos pueden invitar a cubanos al espacio para que discutan sobre la realidad cubana y comparen un poco la situación de la oposición cubana, la oposición venezolana, el exilio cubano, el exilio venezolano. Me parece que esto pondría bastante luz en algo que hasta ahora, por lo menos para el caso de nosotros, de los cubanos, se ha convertido en un tabú. Ayler incluyó también una cosita que
que creo que es fundamental, que dice, Antonio, la posición ideológica de los actores de la oposición debe ser clara. Eso es parte del debate, o sea, que exista un debate abierto manifiesta los posicionamientos en cuanto a ideología. Y es claro que para tirar al castrismo no todos tenemos que estar ubicados en un mismo signo ideológico o una visión, pero sí es claro que muchas veces la visión o los posicionamientos ideológicos están marcando la diferencia en cuanto a acabar con la tiranía o cohabitar con la tiranía. A mí me parece que este es un punto importante de discutir. ¿Cuál es la visión que tenemos en relación al futuro? ¿Qué se desea? Porque por acá yo estaba viendo a Ángel Junier que estaba hablando de la unión, y es el viejo tema que siempre se está hablando y discutiendo, de que para poder acabar con el castrismo tiene que existir la unión. Y en uno de los programas con Marcano yo mencionaba lo mismo que he mencionado otras veces acá. La vieja idea de que Martí unió a todos los cubanos para luchar e independizar Cuba es un mito que no es real. Martí unió a los independentistas, los autonomistas y las personas que estaban buscando una cierta convivencia con la colonia, reformar esa convivencia con la colonia. Esa gente quedaron a un lado. Quienes se unieron en la guerra de independencia fueron quienes querían sacar a la colonia, liberarse de la colonia, que Cuba fuera independiente. Y en el caso cubano es importante que marquemos este punto o esta línea como un parteaguas. ¿Quién quiere el fin de la tiranía y quién desea ir supuestamente poco a poco cohabitando con la tiranía para en un momento X del futuro llegar a una democracia? A mí me parece que este tema es realmente vital, y por lo menos en la época de Obama ese punto marcó una diferencia y marcó y definió el mapa político. Joandri dice, ¿te sentarías a debatir con Eliezer Ávila y José Daniel Ferrer? Hay un punto acá fundamental. Mientras no existan ataques y ofensas personales, el debate político es permitido. En algunos casos han existido estas ofensas y estos ataques personales, pero yo creo que en un escenario serio sí se pudiera realizar todo este tipo de debates. Creo que son fundamentales, pero es importante que exista ese escenario serio para que cualquier tipo de interacción no se convierta en una pelea de solar, sino realmente en discusiones serias en relación a estrategias para tumbar el régimen y la visión a futuro. Claudio. Silvia Méndez dice, ¿cómo se podría organizar un debate dentro de Cuba? Acá es un poco difícil, no obstante, hace un tiempo atrás aquí en estado de SAT podíamos realizar eventos de ese corte. El régimen evidentemente no le gustaba, y por eso terminaron con operativos permanentes en contra del estado de SAT y los encuentros que hacíamos acá. Pero no obstante, vamos a buscar la forma de poder hacer alguno de ellos. Esperemos que los actores de la oposición deseen sentarse. Para mí el debate, y por mi propia formación académica, la discusión, el debate abierto en público es parte de lo que yo tengo integrado en lo personal, pero me parece que, y espero que algunas otras personas que están como actores de la oposición quieran sentarse y quieran participar en este tipo de encuentros. Mercedes Pertigón dice, si seguimos edulcorando la realidad, entorpeceremos a alcanzar nuestro objetivo. Sin duda, Mercedes, estoy muy de acuerdo contigo. Eso es fatal, eso termina siendo muy contraproducente. Oye, yo te dejé ver ahora, tienes que seguir tú por tu teléfono. Acá. Sencillamente he tenido problemas. Déjeme ver por acá. Dice Ángel Junier, claro está, si no hay unidad no habrá libertad, pero unidad en torno a un plan directo. Ese es el tema, Ángel. El problema es que cualquier tipo de alianza, cualquier tipo de coordinación, cualquier tipo de plataforma tiene que tener muy claro hacia dónde está dirigida. La idea, y lo he repetido muchas veces, de que debajo de un paraguas esté toda la oposición, a mí me parece que es engañosa, es muy engañosa. Me parece que al final termina siendo un arma, una espada contra nosotros mismos, porque todos sabemos, y no es un secreto para nadie, que hay personas que están o militan dentro de la oposición que están ya doblegados por el régimen
que el régimen les pone presión y responden a esa presión, y que hay otras personas que incluso son creadas por el propio régimen. Entonces, pretender poner bajo una misma sombrilla a todo el mundo significa sencillamente nosotros mismos clavarnos una espada. Por otra parte, quienes no estén en esos casos, pero dentro de su visión, y muchas veces la mayoría están en algunos de estos casos, pero dentro de su visión cohabitar con el régimen, evidentemente no hay forma de trabajar con estos individuos, porque cualquier situación radical que tiene que ser en contra del régimen, ellos se van a oponer, y fue parte de lo que nosotros vivimos durante la situación del deshielo. Recordemos que, y todas estas cosas, todos estos materiales, ustedes pueden buscarlo en Estado de Sata. Hay varios encuentros, varias discusiones que se realizaron en esa época. Recuerden que se crearon como dos plataformas fundamentales. Primero, algo que le llamaban el espacio de la sociedad civil, ¿cómo se llama? Espacio abierto de la sociedad civil. Y este espacio, este grupo, esta coordinación, apoyaba completamente el levantamiento del embargo, estaba en la dirección del deshielo, de la política del deshielo. Y del otro lado apareció el grupo que integramos varios activistas a lo largo de todo el país, también acá en La Habana, que es el Foro por los Derechos y Libertades. En nuestra posición nosotros estábamos en la línea de las sanciones económicas, de la presión y del fin de la tiranía. Este espacio abierto derivó en lo que le llamaron la MUA, la Mesa de la Unidad de Acción Democrática, muy similar al término de Venezuela. Y ellos también abogaban por la misma línea del deshielo. En algún momento tuvimos encuentros, se pactó incluso poner algunos puntos en común, como el de los presos políticos, pero al final eso no se siguió. Entonces, independientemente que uno muchas veces tiene y le parece que es bonita, es como la idea, por ejemplo, cuando a uno le venden el socialismo, lo utópico, no, esto va a funcionar así, y todos los seres vamos a hacer de esta forma, y todo el mundo va a pensar, y todo el mundo va a ayudar, y todo. Pero es que nosotros tenemos que ser realistas y tenemos que saber cuáles son los escenarios que tenemos. Y en nuestro caso, plantear ese idílico de que toda la oposición unida va a luchar contra el régimen, al final hemos encontrado que no funciona. Tenemos siempre, y uno de los puntos que marcamos es que la unidad se da en las acciones, y en las acciones sobre todo en una línea y en una visión política. Es ahí donde nosotros hemos encontrado que funciona. Pero no obstante, y lo he dicho muchas veces, a mí me parece que la ayuda que pueden hacer la opinión pública, los espectadores, ustedes, es de cada vez ir favoreciendo más esos debates y cuestionándonos más a nosotros la oposición. Yo creo que esa línea es importantísima para que se sepa y se pueda ir decantando en ese escenario político qué papel va a ir jugando, qué papel jugamos cada uno de nosotros. Claudio, está sin conexión. Bueno, tengo a Claudio que está sin conexión por acá, así que dice: mi pregunta es la siguiente, Antonio Rodríguez. Usted defiende sus ideas desde nuestra más, sin embargo, el señor Eliezer Ávila quiere imponer las elecciones estilo circo ruso. Mira, Ulises, yo lo he dicho otras veces, no entiendo muy bien el concepto y la idea de hacer elecciones fuera de la isla, porque no es el escenario. O sea, las elecciones se tendrían que hacer en Cuba el día que esto sea libre. Lo primero que hay que hacer es tirar al régimen. Vale, eso es como querer clonar a la isla virtualmente fuera de la isla, ¿no? Entonces, para mí no es muy claro esa idea. La verdad que discrepo. No, y cuando ya eligen esas elecciones, bueno, hay que tumbar el régimen. Sí, no, al final de la jornada todo pasa por la isla, y el escenario y el músculo de la oposición tiene que ser mostrado aquí al interior de la isla. Entonces, la verdad que yo eso no le encuentro lógica, pero bueno, quien quiera y desee seguirlo tiene toda su libertad de hacerlo, ¿no? Pero la verdad que yo creo que lo importante que tiene que ocurrir en este momento es el apoyo decidido y la coordinación, sobre todo entre los actores que estamos buscando el fin de la tiranía. A mí me parece que es muy simple, más que estar pensando, como muchas veces todas encuestas absurdas de quiénes son las personas que si van a ser presidente o van a ocupar cargos. Señores, aquí nos estamos enfrentando a un régimen que no tiene límites, que no tiene escrúpulos. Cualquiera de nosotros puede ocurrirle cualquier cosa en cualquier momento. Entonces, discúlpenme la frase, toda esa
fantasía o masturbación mental termina siendo un obstáculo en vez de ayudar a empujar en la dirección de la libertad. A mí me parece que hay que definir una estrategia viable en un escenario real, no es en el escenario que nos podemos imaginar algunos porque querramos tener cierto protagonismo y generar ciertas expectativas, sino en un escenario real, una estrategia realmente sólida y efectiva y trabajar en base a ello. Toda esta idea de que un buen día todo va a cambiar y al otro día todo el pueblo cubano va a estar en miles en las calles y se acabó la tiranía. Mira, suena muy lindo, pero ya lo he dicho otras veces, eso es como poner todas las esperanzas en sacarse la lotería. Si usted no va y trabaja diariamente y se queda esperando sacarse la lotería, va y tiene esa gran suerte, pero va y lo que se convierte es en un miserable y en un pordiosero. Entonces me parece que es mucho más sensato apostar al trabajo que tenemos que ir haciendo diariamente y a todos estos consensos y a todo esto para entonces después pasar a esa... O sea, poder alcanzar y llegar a ese momento y ya veremos en ese momento cuál es el escenario que ocurre. Claudio, nada, sigue sin conexión. A ver, deje pasar por acá. Si se cierran. Alejandro Alejo, un saludo para ti también. Yo pienso que sí, el debate tiene que ocurrir y evidentemente un debate público no implica absolutamente tampoco que hay algún tipo de alianza o algún tipo de coordinación entre las personas. Me parece que el debate público es el paso esencial para mostrar cuáles son los posicionamientos de los distintos actores políticos. A mí me encantaría, lo he dicho muchas veces desde hace mucho tiempo, yo hablaba de cómo las herramientas democráticas usadas bajo tiranía son inefectivas y terminan siendo manipulables por los regímenes. Eso se ha visto en el caso de Venezuela ampliamente. De ahí que cuando se planteó participar en las votaciones nosotros decíamos no se debe ir a votar. De ahí que cuando apareció el proyecto llamado Otro 18, donde decía que iban a participar para supuestamente lograr colocar algunos diputados, dijimos que no, que eso no tenía sentido, que era hacerle juego al régimen. También lo hemos dicho con el tema del plebiscito que está planteando Rosa María, que realmente, ¿cómo vas a hacer un plebiscito para votar y hablar, y pedir tus derechos? Los derechos no se llevan a plebiscito, los derechos te corresponden, son universales, son reconocidos ya universalmente. Pero el otro punto, ¿cómo vas a hacer eso bajo el control del régimen? O sea, todas estas cosas yo creo que si se discutieran públicamente y se discutieran simplemente en un ambiente de civilidad, bueno, el pueblo, la gente, dentro o fuera de la isla pudiera decir, sí me parece viable, no me parece viable. Entonces eso allanaría mucho el camino. Y de ahí que es inexplicable que haya personas que no quieran ir a ese debate. Porque yo en lo particular no tengo ningún inconveniente, como hacemos acá, que se hagan preguntas, que se critique. En el mismo caso, por ejemplo, de la propuesta que hemos mostrado de estado de SAT para un proceso de transición, también hay personas que han venido acá diciendo, yo creo que la Constitución del 40 es la que debe ser, hemos dado nuestras explicaciones, qué puntos vemos a favor de eso, o en qué puntos podemos coincidir, en qué puntos no. Entonces me parece que lo único que pudiera haber para rechazar un debate es que se tenga algo que esconder, algo que echar a un lado. Dice, casualmente veo por acá Eliezer que está diciendo del derecho que tenemos los que vivimos fuera de Cuba de elegir una representación nuestra, como la mayoría de los países democráticos afuera. Bueno, Eliezer, se me fue aquí. El punto que yo veo acá es que lo que usted puede construir son grupos. Usted puede establecer su grupo y su grupo tener un protagonismo, un trabajo, ser sujetos de la política que se está haciendo. A mí eso me parece muy normal. Lo que no entiendo bien el concepto de que se va a hacer una elección donde se va a elegir que un solo representante. Me parece que es como cuando usted vendría acá en la oposición y decir ahora mismo vamos a hacer en este escenario
una elección donde va a haber un solo representante de toda la oposición. Eso yo no le veo la lógica, pero de todas formas, si usted defiende su idea y si usted la muestra, la respuesta que va a tener es lo que dice si la gente quiere participar o no quiere participar. De hecho, si la gente no se montó en ese carro es porque no le interesa su propuesta o le interesa solo a cierto grupo de personas. Entonces me parece que eso ya en sí es un feedback que usted tiene de esa propuesta que está realizando. Pero de todas formas, yo sí creo, y lo hemos planteado en otras ocasiones. ¿Recuerdas, Eliezer, cuando se dio aquella situación de decir públicamente que no marchabas con corruptos y toda esta historia? Bueno, ha pasado el tiempo, eso quizás se ha enfriado algo, en algún momento pudiera existir un debate, pero el ataque a nivel personal y me parece realmente que es nefasto, sobre todo cuando hay algunas dudas en todo esto que ha ocurrido, en todo este proceso, que me parece muy razonable, sobre todo que me parece que siendo nosotros personas públicas debemos contestar y en algún momento sentarnos y que existe ese debate. Yo creo que el debate es necesario ya a estas alturas. Yo creo que es necesario entre muchos de los actores y ojalá que en algún momento se dé, porque evidentemente estamos en un momento crítico donde el régimen está moviéndose fuerte, muy fuerte, ante el escenario tan difícil que tiene, y me parece que lo mejor es sincerarnos y poner un escenario bastante claro para que la gente pueda leer realmente qué es lo que está pasando. A mí me llama la atención, por ejemplo, los otros días yo veía, todo el mundo sabe el incidente que se dio mío o de Otaola hacia nosotros cuando invitó a Liu Santisteban, que vino con todos esos ataques. Yo le acepté a Otaola ir a su programa y él declinó, él rechazó que yo participara. Los otros días lo veía diciendo que lo estaban censurando en América TV y que él no tenía la verdad, que por qué se escondían. Bueno, parece que acá no se mire con la misma vara las cosas cuando uno ataca y ofende. Entonces cuando uno tiene cierta o sea, hay otro actor o otra organización o televisora o algo que te pone un freno, entonces ahí te parece que está mal, pero tú sí le puedes poner un freno al otro y ofenderlo desde tu tribuna. Entonces me parece que todo eso tendrá que irse sincerando y aclarando si realmente se quiere un mejor escenario para enfrentar al régimen. Déjenme ver por acá. El Claudio que me estaba ayudando tiene problemas con su teléfono. Entonces dice por acá Fran Parúa: es iluso pensar en elecciones, el liderazgo se gana actuando, el objetivo debe ser apoyar a las organizaciones dentro de Cuba, no perder el tiempo y recursos en elecciones para crear una élite representante. Yo creo que este punto que está planteando Fran, coincido en gran parte con él. Me parece que el centro y el foco de la oposición tiene que estar acá dentro de la isla, y eso es algo que lamentablemente dejó de pasar. Desde hace un tiempo atrás empezaron a aparecer proyectos fuera de la isla, y esos proyectos, evidentemente, estando en un escenario mucho más favorable, teniendo muchísimos más recursos, pudiendo acceder a los medios de comunicación, a los actores políticos en distintas cancillerías alrededor del mundo, incluyendo bueno, se me está quedando sin carga el teléfono. Préstame el cargador, Claudio, me fácil. Conéctame por aquí. Ayúdame, conéctame por aquí. Perdón, un momentico que se me está quedando sin carga el teléfono. Ya, espero, ya, perfecto. Estando desde esa posición, Fran, me parece que es mucho más fácil entonces promocionar todo el proyecto y ganar espacio. Y eso lamentablemente estuvo pasando. Y eso lamentablemente pasó en detrimento de los actores que estamos dentro de la isla. Incluso con resultados como este que hemos visto, que hemos comentado. Para nosotros ahora mismo el tener los medios y los recursos que tenemos se ha convertido en una dificultad. Entonces, creo que el objetivo principal ahora es que de nuevo el foco recaiga en la isla, que la visibilidad recaiga en las personas que están enfrentando al régimen, que el régimen sepa que estos individuos a los que él está tratando de aplastar no son unos desconocidos, no son personas que no tienen
ningún respaldo, sino todo lo contrario. En el momento que se conozca a estas personas con mucha más amplitud, el pueblo, tanto dentro como fuera de la isla, bueno, para el régimen va a ser mucho más complicado